Hola amigos. Bueno, vamos a transitar esta última ponencia. Estamos en los últimos metros, ¿no? De si fuera como una carrera durante este día y no por ser lo último es menos interesante, al contrario. Tenemos que estar abiertos y con fortaleza para ver y escuchar y poder asumir e integrar todo el conocimiento, que en este caso nos va a compartir Olivia Cátedra. Olivia es orientalista y doctora en filosofía, especialista en filosofía de la India y en el I Ching, investigadora en historia de las religiones en el Consejo Nacional de Ciencias y Técnicas en Argentina. Autora de varios libros, entre ellos 3 dedicados al estudio y transmisión del I Ching, Oráculo y Sabiduría, El Caldero, Entre Tigres y Panteras. Olivia compartirá con nosotros la ponencia Entre Tigres y Panteras, comentarios al hexagrama 49. Bienvenida, Olivia. Gracias, estoy tratando de prender el video. Ahí, a ver, sí. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por todas las ponencias previas que han sido muy lindas, muy instructivas, inspiradoras y en particular algunas me han resonado mucho. Quería mencionar esto. Me gustó mucho la ponencia de encarnación, o encarna. ¿Encarna? Sí, porque permite una mirada, es como yin y yang con respecto a la última, ¿no? Que también me encantó. Como una mirada rápida desde los trigramas y una mirada amplia desde todo el despliegue del abanico de Tuan Li. Bueno, y en medio de esto, Agustina con un planteo tan poderoso como el tiempo. Así que bueno, muchas felicidades para todos y gracias por esto. Yo voy a hablar sobre los tigres y las panteras, también conocidos como el vulgar y el noble. Antes de comenzar con el PowerPoint, quería mencionar que mi perspectiva de estudio del I Ching es, digamos, desde la ontología, desde la metafísica que está en la base tanto del I Ching como del Tao Te Ching, sobre todo los capítulos entre el 40 y 42 del Tao Te Ching, que nos hablan de los distintos momentos o de los distintos estadios de descenso ontológico de la unidad a la multiplicidad. Y en un movimiento, bueno, como acabo de decir, descendente, y el I Ching como el mapa de ruta ascendente para acceder al retorno al Tao, al origen, ¿no? Entonces, pienso que el I Ching es tanto un libro de sabiduría como de oráculo, particularmente de sabiduría. A mí en lo personal me encanta leer el I Ching y me gusta mucho leer I Ching de Wilhelm, que tanto hemos comentado aquí, pero hay muchos I Chines y es maravilloso como a veces la lectura de una misma línea, de un mismo hexagrama, adquiere matices muy contrastantes. Aunque esto también se explicaría por el trasfondo confuciano de Wilhelm, así como el trasfondo no confuciano, probablemente taoísta de otros autores como Karcher o como Pearson, o como un I Ching muy especial. Yo sé que esto es una primera aproximación bibliográfica, pero me parece que es necesaria. Hay un I Ching que yo estoy usando hace 4 años, a ver si alcanzamos a verlo. No sé si se ve. Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, es tipo Wilhelm, es un gordito, tiene 900 páginas. Este señor se llama John Minford, que cuando se jubiló, hizo su traducción del I Ching basado en
todo es académico, en toda su formación académica, que es excelente, superlativa, y también en toda la tradición oral. Él nombra y cita a sus maestros. Y esto da una combinación fantástica. Quien pueda acceder a este I Ching, salió en el 2015-2016, se lo súper recomiendo. También otra característica muy interesante de Minford es que él recupera e integra toda la obra de Thomas Cleary, quien ha sido un estudioso del I Ching que desde los años 80, que fue uno de los primeros que se confrontó con la edición clásica de Wilhelm, y como él no tenía, entre comillas, ¿no? Él no citaba sus fuentes, claro, no las podía citar, era tradición oral. Es un poco lo que decía hace un ratito Chen, el tema de la presencia de la tradición oral. Cleary fue dejado de lado por el mundo académico y Minford lo integra. Y las lecturas de Cleary realmente son muy, muy sutiles. Bueno, un poco con estos autores, también el trabajo de la inglesa Hilary Barrett, que se basa mucho en Stephen Karcher. Bueno, con todos estos autores, yo soy, es el tipo de, es donde abrevo para hacer todo el planteamiento de I Ching que hago en mis clases o en las escritas, ¿verdad? Bueno, y dicho esto, esta ponencia se llama Entre Tigres y Panteras y es un comentario al hexagrama 49 y también a un trabajo que hice durante los últimos 4 años que se condensó en un libro que justamente se llama Entre Tigres y Panteras, y que tiene que ver con la quinta y sexta línea del hexagrama 49. Si quieren compartir el Power, yo no puedo, desde esta máquina donde tengo el Zoom, no tengo el PowerPoint. Si podemos compartirlo, bien. Sí, ya está compartido. No lo veo. Sí. ¿Los ve ustedes? No lo ve. Se actualiza. Bueno. A ver, un momentito, vas a compartirlo de nuevo. Sí. Veía las fotos de Agustina y de Chen. Ahí está. Bueno, este es el título. Seguidamente este título, ustedes dirán que esto es sumamente heterodoxo, pero ¿por qué ser ortodoxo? Me gustó recordar una poesía de Antonio Machado que tiene que ver con el tiempo, que es uno de los, bueno, justamente el tema de Agustina, que es en la siguiente slide, en la siguiente imagen, si querés cambiarlo. Ahí. Miren lo que dice Machado. Sí, y vean ustedes cómo se aplica esto de alguna manera al I Ching. Dice, sabe esperar, aguarda que la marea fluya, así en la costa un barco, sin que el partir te inquiete. Todo el que espera sabe que la victoria es suya, porque la vida es larga y el arte es un juguete. Y si la vida es corta y no llega la mar a tu galera, aguarda sin partir y siempre espera, porque el arte es largo y además no importa. Bueno, a mí poesía Machado me parece tejida con las hebras del I Ching. El no importa final no lo siento en un no importa despectivo y vacuo, sino en un no importa de este famoso desapego del cual nos habla Oriente y también el I Ching. Por ejemplo, en la segunda línea del hexagrama 25. Y esto nos instala en el tema del tiempo. El I Ching, como el libro del cambio, trata de las modificaciones, las mutaciones, para que se realice el cambio, pero todo cambio es un proceso, y un proceso se da en el tiempo. Y el tiempo, como muy bien expuso Agustina, tiene sus
aristas objetivas, subjetivas. Personalmente yo pienso que el tiempo está tejido entre el tiempo subjetivo de que tarda la comprensión de un sujeto, de una persona, en entender, en vivenciar, en sentir lo que le está ocurriendo y lo que le está diciendo el I Ching, y la situación que enfrenta. No sé si hay un tiempo calendario, tengo dudas, pero hay un tiempo, sin duda hay un tiempo que es el tiempo de los procesos de la conciencia de cada uno. Nadie puede apurar los cambios fluyen, se dan, cuando se asienta y se puede bajar la comprensión intelectual de alguna manera, bajarla a la vida, cuando las palabras se transforman en acción y vida. Y eso es un misterio. Bueno, en la siguiente, dicho esto, que el cambio es un proceso y el proceso se da en el tiempo, la siguiente diapositiva está dedicada a un poco repensar quién es el sujeto del I Ching. El sujeto del I Ching es el hombre. Ahora, ¿qué clase de hombre hay? ¿Cómo se entiende el hombre? Por supuesto, acá entra en juego lo que mencionó otra compañera. Está el hombre según lo entendía Confucio, o el hombre según lo entienden los taoístas, e incluso el hombre según lo entiendan los budistas, porque no hay que olvidar que China es la tierra donde las tradiciones se sintetizan, como la tierra de las tres religiones, la llama Henri Maspero en un libro muy famoso, ¿no? Ahora, Confucio, ¿qué decía en lo concreto? Que el hombre tiene influjos buenos y malos. Y esto fue parte de una gran discusión en los eruditos de la época, que llegaron a la siguiente conclusión, que hay tres clases de hombre. Veamos abajo cuáles son. Dice, aquellos en los que la naturaleza humana es esencialmente buena, no requieren enseñanza para actuar bien. Estos son los sabios. Eso estaría en la parte de abajo de la diapositiva, que no sé si se lee o soy yo que no la leo. Estos son los sabios, primer caso. Segundo caso, aquellos otros, que en general seremos todos los mortales, en los que la naturaleza tiene una composición doble, hay una confluencia de flujos buenos y malos, y por lo tanto esos hombres deben ser enseñados. Estos son los candidatos a estudiar el I Ching. Y también hay aquellos otros cuya enseñanza, o cuya naturaleza, mejor dicho, es completamente mala, y por lo tanto ninguna enseñanza les hará accionar bien de ningún modo. Si traducimos estos tres tipos de hombre en los términos del símbolo, tendríamos el tigre con los sabios, la pantera en el medio y el hombre inferior. Con esto abro un segundo tema subsidiario a esta presentación. Tigres y panteras se refiere, tomado del hexagrama 49, que de todos los hexagramas del I Ching es el hexagrama que habla del cambio en el libro de los cambios. Tigres y panteras se refiere a una doble posibilidad evolutiva de comprensión, de niveles de comprensión. Así como la edición de Palacio, la edición de Wilhelm, va a hablar siempre sobre el noble y el vulgar, y esto es una dualidad. Estas dos líneas van a llevar esta imagen del noble y el vulgar a la acción del tigre, que es una acción soberana, una acción decidida, firme, indubitable, nítida, y la distingue de la acción de la pantera,
que es una acción más acotada por el entendimiento. Esto en cuanto al símbolo directo de tigres y panteras. Ahora bien, explorando en las distintas tradiciones y en los distintos libros que les mencioné al comienzo, y por eso hice la primera referencia bibliográfica, resulta que panteras viene de la traducción de Wilhelm, que la pantera no es una pantera, la pantera es un leopardo. Si buscamos en traducciones más precisas y más modernas, como Charles Lynn, que trabaja con Wang Bi también del mundo confuciano, o Pearson, o el mismo Minford, o Karcher, no hablan de la pantera, hablan del leopardo. Y en algunos casos se introduce también una tercera figura. Entonces está el tigre que cambia, el noble que cambia como un tigre, el noble y sabio que cambia como un tigre, no duda. Es más, en el hexagrama 49 se dice, en su propio día tendrá fe. El noble ni siquiera necesita preguntar al oráculo. Esto por un lado. Por otro lado, la pantera, bueno, la pantera que después vemos que es un leopardo, cambia en la medida de lo posible. Y algunas traducciones, las que integran el tercer nivel que se compadece con esta definición que daban los antiguos confucianos de los 3 niveles evolutivos del hombre, son realmente los inferiores, los que cambian como una máscara o como un maquillaje. Son absolutamente acomodaticios. Esto es interesante pensarlo en términos de entender el I Ching como tanto una cosmología como una psicología. Si lo pensamos en términos macro, es una cosmología. Si lo pensamos en términos micro, el I Ching ofrece una psicología y ofrece una psicología para el retorno al Tao, para la vuelta desde el mundo inferior de lo múltiple, de las 10.000 cosas, hacia el origen uno del Tao, en un sentido ascendente, pero también en un sentido de interioridad, del devenir al ser. Y aunque la palabra ser no es muy frecuente en el I Ching, justamente por el tema de los cambios, también cuando contemplamos los cambios y en relación a la agilidad de nuestra mente intelectual, que a veces no es muy noble y a veces anda por la pantera, tenemos que tener mucho cuidado del cambio por el cambio mismo, porque el cambio por el cambio mismo en la mente del hombre, no en la naturaleza, muchas veces nos puede proyectar a la nada como vacuidad nihilista. Y esto no siempre es conveniente. Otra cosa es el cambio en términos del cambio de un sentido, de un hilo conductor en la vida. Y no en vano, para sostener lo que estoy diciendo ahora, el centro, el eje, el medio del I Ching, de los 64 hexagramas, es el 32, el hexagrama de la duración, de aquello que dura de un modo muy particular, pero dura a través del cambio. Y me parece que esa duración no tiene nada que ver con el mundo físico, quizás tampoco con el psíquico, pero ciertamente sí con el espiritual, entendiendo por espíritu la acción de la conciencia en el hombre. Porque parece ser que para esto también hemos encarnado. Según dicen en muchos lugares de Oriente, el hombre nace para aprender, comprender, conocer y retornar. Bueno, dicho esto, nuevamente tenemos el I Ching como un mapa de retorno, tenemos 3 tipos de hombres, tenemos un símbolo primario dual, tigres y panteras, y que ese símbolo dual luego se amplía en tigres,
panteras, que es leopardo, y máscaras. Y en ese contexto también entra en juego, hay que hacer algunas preguntas. La primera de ellas, ¿quién es quién? ¿Quién es el noble y quién es el vulgar? Pues muchas veces al leer, ahora me quedo con Wilhelm, al leer el I Ching, dice, bueno, el noble actúa de tal modo, el vulgar no. Entonces, generalmente nuestro ego nos hace pensar que el que está leyendo, el sujeto de la lectura, desde luego, es el noble. Muchas veces caemos en esta autotrampa del ego, cuando muchas veces lo que nos está comprometiendo es el vulgar. Y acá quiero rescatar lo que decía Chen cuando decía, el noble y el vulgar es la dualidad inherente que coexiste en todos y en cada uno de nosotros. Y el vulgar es esa zona de nuestro psiquismo que está instalado en la inercia. Y por eso la pregunta es muy pertinente. ¿Cuán capaz soy de manejar las energías de mis inferiores? ¿Cuán capaz soy de adiestrar a mi vulgar o a los elementos vulgares que me constituyen para hacer lo que debo hacer, para realmente transitar la senda del noble? Si lo hago, el tigre no me va a morder, pero si camino la senda sin morder, sin ser un noble, ciertamente el tigre me va a pegar un mordiscón. Y esto es el tema del hexagrama 10, la pisada, el peligro, el porte, la ética. Digo todo esto como para ir viendo cómo a veces temáticamente los hexagramas están entretejidos y enhebrados, ¿no? Y en este trato de qué puedo hacer para que los vulgar en mí me permita ser noble, qué puedo hacer para limar las asperezas, trabajar con mis potencialidades reales y superiores para enfrentar el camino al noble, acá hay que entrar a trabajar al I Ching y a sus consejos como un gran manual práctico de psicología muy concreta. Y en ese sentido creo que el I Ching tiene mucho para ofrecernos, pero tenemos que estar dispuestos a asumir un proceso que podríamos llamar de ascetismo. Tomo la palabra en su sentido etimológico griego, ¿no? De ejercicio sobre los poderes del alma para que predomine lo superior. O para decirlo en términos del I Ching y del hexagrama 15 y de la sexta línea del hexagrama 15, poder hacer marchar los ejércitos sobre uno mismo, la disciplina interior, ¿no? Bueno, si podemos hacer esto, veremos que a pesar que en nosotros coexiste el noble y el vulgar lentamente va a ser domesticado por el noble. Y en ese caso cambiaremos, asumiremos los cambios como un tigre en forma certera, decidida, conectados con nuestro centro interior más lúcido y de un modo que ni siquiera tendremos que consultar el oráculo. Si esto no sucede así, nos toma la pantera. Y la pantera hace lo que puede. ¿Y por qué, en última instancia, por qué la pantera hace lo que puede? La pantera, como esa instancia del hombre que está en el medio, entre el sabio del tigre y el vulgar de la máscara, el completamente vulgar de la máscara, la pantera / leopardo es el prototipo o el arquetipo del estado humano sujeto a un doble flujo de influjos, de tendencias, sin tener
sin estar apercibidos de ello, donde estamos de alguna manera en automático. Y acá en este punto quisiera recordar un concepto muy interesante que aporta Cleary, a quien mencioné, y que es el que es retomado por Minford. Cuando Cleary es en uno de los I Chings que él comenta a través de la tradición budista uno y neotaoísta la otra, dice, ¿quiénes son el noble y el vulgar? Y él va a decir algo muy interesante. Dice, el noble es el que alcanza a ver la interdependencia entre todas las cosas, el que puede alcanzar a vivir la sincronía, el elemento sincrónico que es la base de la consulta oracular del I Ching y que nos coloca en otro tiempo. El hombre experimenta el mundo de la materia, pero lo experimenta como algo separado y desconexo, no conectado. Pero el noble ve la conexión, el noble ve la trama invisible que une en resonancia, y remarco la palabra, todas las cosas. Y en oposición a esto, el vulgar es el que no ve la interdependencia, el que ve el mundo en forma separada, dividida y fraccionada. Y justamente porque entiende y ve el mundo y la experiencia y la vida como una fracturación, una fragmentación, en última instancia, el pensamiento que contempla lo fragmentado está en sí mismo fragmentado y carece de la posibilidad de integrarse. Y por eso su lucha interna es dentro de la multiplicidad, con muchas roces y rispideces internas. Esa persona es la que necesita avanzar en un trabajo interno sólido. Y el I Ching ofrece muchos caminos para ese trabajo interno. Uno de ellos es la lectura misma del I Ching, leyendo un hexagrama todos los días, uno a la mañana y otro a la noche, según el ritmo del yin y del yang, en forma consecuente. Por decir algo, esta mañana leo el 1, a la noche leo el 2, mañana a la mañana el 3, pasado el 4. Y lo leo durante 32 días, hago la lectura completa, hago un ciclo de lectura, solo lectura. Cuando concluyo, hago un segundo ciclo de lectura y tomo nota de lo que me resuena. Vuelvo sobre la palabra resonar. Y al concluir los segundos 32 días, hago una tercera lectura. Y en esta lectura observo la sincronía de cómo al leer ciertos hexagramas, de pronto ese hexagrama, el panorama, el escenario que me ofrece ese hexagrama, tiene casualmente una resonancia con lo que estoy viviendo. Y esa es una manera de trabajo interno, basado en la lectura, en la reflexión y en la resonancia. Insistí tanto en la palabra resonancia porque este autor, a quien admiro mucho, Minford, dice que le preguntaron, si tuviera que resumir, sintetizar el I Ching en una sola palabra, ¿qué palabra usaría? Y él dijo, resonancia. Y bueno, ¿qué decir? En nosotros está conducirnos como un tigre, como una pantera o maquillarnos. Estamos en un momento histórico excepcional, sumamente sensible, muy desafiante. Me refiero a la pandemia, me refiero al 2021. Y yo creo que todo lo que está ocurriendo no es aleatorio ni casual. Ciertamente debe tener algún sincronismo profundo. Y para cada uno de nosotros, como estudiantes que somos del I Ching, o que aspiramos a ser del I Ching, la respuesta está entre las
garras del tigre, no está en el maquillaje, pero las garras del tigre hay que andar con ellas sin arañarse y sin que nos dañen, por lo tanto es imprescindible el trabajo interno, y vuelvo a decir, y el I Ching tiene mucho para ofrecernos. Bueno, hasta aquí, no los aburro más, estamos todos cansados. Tú dirás si hay alguna pregunta, Marta. Súper interesante, Olivia, el cómo te relacionas con el I Ching, ¿no? Esas lecturas, esa lectura, relectura, y luego cómo se entra en la resonancia, ¿no? En aquello que resuena en nuestras vidas, ¿no? Aquello que resuena y vemos la sincronicidad y podemos ahondar más en aquello que estamos viviendo, ¿no? A veces parece que estamos viviendo como muy deprisa y nos estamos perdiendo el camino, ¿no? Sí, perdón, con respecto a la resonancia, rescato ese ejercicio que planteó Jesús a la mañana cuando dibujaba el telegrama y lo ponía sobre el plexo cardíaco. Eso es una resonancia, a mi gusto. Y hay un autor, hay un metafísico, ya fallecido, el Emile Sola, italiano, que él escribía sobre todas las cosas de Oriente y él solía decir: detrás del sincronismo late la verdad. Y hay que recordar que el I Ching básicamente es un sincronismo. Sí, sí. La respuesta es sincrónica y es resonante. Más allá de todas las herramientas, ¿no? Tenemos una pregunta, Olivia. Dice un compañero, una compañera, dice: es la primera vez que oigo hablar bien de los tigres en el contexto del I Ching. Frente a la figura del dragón, que es flexible, noble, altivo, el tigre sería la agresividad, el desorden, la pereza. ¿Puede ser efectivamente que no hay una superioridad de uno frente a otro? ¿O se está hablando de otro orden de animales? ¿Es otra versión de los mismos? Bueno, en el hexagrama, si no me equivoco, en Wilhelm, en la quinta línea del primer hexagrama, habla del dragón como el aliento del cielo y del tigre como el aliento de la tierra, en cuyo caso están en el mismo lugar. Cielo y tierra son una pareja en distinto escenario. Y bueno, el tigre cambia, a ver, ya te digo exactamente en qué línea, pero el tigre aparece muchas veces en el I Ching. Aparece en el 49, en el hexagrama 49, aparece en el hexagrama 10. El hexagrama 10 no es un mal tigre, solo que, y el hombre tiene que caminar en su cola, pero bueno, al noble no lo muerde. Dice, en el hexagrama, en la línea quinta del hexagrama 49 dice: el tigre es el símbolo del cambio perfecto. Dice: el gran hombre cambia como un tigre. Aún antes de indagar el oráculo encuentra fe. Y comenta Wilhelm: una piel de tigre con sus rayas negras sobre fondo amarillo, bien visibles, se percibe desde lejos en su nítida estructuración. Lo mismo ocurre con las revoluciones que lleva a cabo un gran hombre. Aparecen visiblemente grandes y claras líneas directivas, comprensibles para todos. De este modo, ni siquiera le hace falta consultar el oráculo, pues por sí mismo el pueblo se le adhiere. Pero el gran hombre acá está equiparado al tigre. Acá el tigre no es un animal dañino, ni feroz. Bueno, sí, feroz, sí, pero no es dañino. Otra compañera nos comparte, dice: me ha parecido maravillosa la exposición, brillante el Gracias. Trabajo interior que nos ha propuesto de 3 ciclos de lectura de 32 para poder entrar en resonancia con las sincronías de la vida, ¿no? Era lo que te comentaba, ¿no? El poder apreciar en esa lectura, relectura, esa resonancia, esa sincronía con el I Ching, ¿no? Para que nos muestre ese camino, ¿no? Que también nos comentaba. Ese trabajo es precioso, ese trabajo lo cita Cleary a partir de Cheng Yi, en un comentario que le hace Cheng Yi, pero hay que ser muy constante
porque atrás de ese ciclo, bueno, que ahí está el circuito, ¿no? Está el latido del ritmo de la dualidad, día y noche, un hexagrama y el otro, como un péndulo, hay que mantener el ritmo. Y ser constante, ¿no? En ese... Sí, y las 3 vueltas son 96 días, muy interesante. Sí, sí, ¿no? Y como ahí se nos despierta también las resistencias, ¿no? De todo aquello, ¿no? Debe ser Claro. un camino profundo y bonito ¿no? Para conocernos más y apreciar Sí, aquello y que estamos hacerlo viviendo. tomando nota, haciendo una especie de diario de 1 con 1, porque ahí también está, en ese 1 con 1, que esto también me olvidé decirlo, en el trabajo entre el tigre y la pantera, está ese diálogo consciente-subconsciente del cual también hablaba Jesús. Uno no cambia automáticamente, aunque quiera cambiar, no es tan fácil. Hay que ir contra uno mismo muchas veces, o todas. Entonces, muchas veces el viejo trabajo de fichaje, de diario, de anotación, bueno, todo eso colabora mucho, muy especialmente en estos momentos de retiro, de repliegue, de estar encerrados o más o menos encerrados. Estar encerrado es tedioso, sin embargo, es una oportunidad. Sí, sí, vivimos una oportunidad, ¿no? En este tiempo difícil, desafiante, ¿no? Me gusta la palabra desafiante, ¿no? Porque nos obliga a poder pues, mejorar, ¿no? El desafío es, vamos a sacar lo mejor de nosotros, ¿no? Nos obliga a sacar todos nuestros recursos para hacer frente a ese desafío. Es que si no lo hacemos, no sobrevivimos. Sí, la respuesta de esta pandemia no está en la pantera, está en el tigre. Pero el tigre va con el sabio, no va con el vulgar. Sí, sí. Así que bueno. Ay, tengo unas preguntas, me he quedado ahí reflexionando, ahí el tigre y el... pasa que lo tengo colapsado, dámelo. A ver, dice, ¿por qué es tan difícil la verdad para el nivel más inferior, que se maquilla, que se adapta, que no es fiel a sí mismo? Por los condicionamientos. Otra forma de ver al noble, al vulgar o al tigre y la pantera, en una descripción que viene más del mundo taoísta, es la distinción entre el ser original y el ser condicionado. Minford tiene una lectura muy linda sobre eso. No sé, ¿tenemos un minutito? Sí, sí, sí. Les leo un pedacito de Minford. Dice, ¿dónde está acá? Dice, el niño no tiene pensamientos. Come cuando tiene hambre y se abriga cuando tiene frío. Luego, cuando alcanza la edad de 16 años, el ciclo Yang llega a la conclusión y nace el ciclo Yin. Comienza la vida condicionada. Hay cientos de preocupaciones que confunden su corazón y su mente. Hay millones de asuntos que lo absorben y que enredan su vida en un hábito, alejándolo de su verdadera naturaleza. Minford trabaja mucho con esto del mundo taoísta, ¿no? La vida original, real, natural, y la vida condicionada, habitual. Entonces, la respuesta a la pregunta es esto. Nos cuesta cambiar porque estamos enredados, el ego, la psicología, las fuerzas inferiores de nuestra psique, están tomadas por el hábito y la costumbre, lo condicionado, los mandatos, la fuerza de la familia. Esto que también habló el muchacho anterior. Hay un momento en que para evolucionar hay que alejarse de lo familiar. Y esto es doloroso. Y el plano emocional impacta.
bueno, por todo esto es muy importante el trabajo interior. Otro desafío, ¿no? Que tenemos que vivir, ¿no? El Sí. alejarnos de nuestra familia, el andar nuestro propio camino para luego volver a reencontrarnos, a reencontrar Claro. otra familia, ¿no? Otra tribu en la que nos sentamos, otro Sí, clan en el que nos sentamos. o volver a la misma, pero permitir un cierto impas para que la fuerza clánica no interfiera los cambios. Esto Sí, todo sí. el mundo lo vive. Es vital vivirlo, si no no se vive, difícil el seguir el crecimiento personal. Mira, Olivia, perdona, dice, estoy muy de acuerdo con lo de que la respuesta a esta pandemia está en el tigre, no en las panteras. De hecho, quieren convertirnos a todos en seres inferiores. Muchas gracias por su exposición. Da esperanza. Gracias. Muchas gracias, qué lindo. Sí, sí. Bien. Preciosa exposición y bueno, y esa esperanza, ¿no? Ese desafío y ese cómo nos tenemos que enfrentar a la vida, ¿no? Y esa lectura, relectura para andar nuestro camino con más conciencia y resonando con aquello que... Y con la interdependencia. la interdependencia recupera el flujo de la unidad, recupera la dinámica de la unidad en lo múltiple. Es como la savia de un árbol que puede circular por todas las partes del árbol sin secar aún. Y muchas veces lo que pasa en este mundo que pretendidamente es interdependiente, pero en realidad es global, y la globalidad es un concepto socioeconómico y no metafísico, se trata de conectar todo de un modo artificial, donde el supuesto todo que está conectado se conecta a expensas de otro. Y ahí está el daño, y ahí está la ruptura. Está el abuso, ¿no? El abuso, por supuesto. Y sí, la esperanza, que lo dice Wilhelm, ¿no? El I Ching no termina porque la vida no termina. El I Ching es un libro de esperanza. Otra compañera dicen, qué gran sabiduría integrada en su experiencia de vida. Olivia. Gracias. Gracias por compartir. A ustedes por este maravilloso encuentro que ha sido prolongado, pero ciertamente ha sido muy interesante. Muchas gracias a Marta y a Jesús y a todos los concursantes, por supuesto. Claro, ha sido muy nutritivo para todos, pienso, el compartir este momento y hacer el esfuerzo de juntarnos y estar aquí y ahora, ¿no? Desde nuestras miradas. Muchísimas gracias, Olivia. No, por favor, buenas tardes. Saludos a todos. Un fuerte abrazo. Chao. Hasta luego.